Claro, claro, porque en realidad está muy bien esto que estamos hablando, porque una cosa es la programación y otra cosa es la conciencia, ¿bien? Sí. Es decir, que si una persona tiene una programación masculina muy marcada, no en todas las situaciones le va a servir. Quizás, Ujú. claro, a las mujeres, quizás en el trabajo se hacen muy profesionales o muy de buscar sus objetivos y bueno, las actitudes de los hombres, ¿no? En líneas generales, muy Claro. competitivas y trabajadoras y racionales. Pero claro, en otros ámbitos de la vida, Mm. eh, esas, esos atributos quizás no, claro, les jueguen en contra. Pero justamente, claro, ¿eso cómo se soluciona? Desde la conciencia, porque si una persona se analiza, que de hecho es un tema bastante interesante y yo lo he hablado en charlas y en conferencias también, la mentalidad masculina y la mentalidad femenina, ¿no? Si la persona se observa, si se observa con objetividad, puede ver que tiene un costado masculino importante, ¿no? En el caso de que sea mujer o sea hombre y tenga una programación, que esto también le sucede a los hombres. Un hombre que se cría en líneas generales quizás con la madre y la madre le programa ciertas cosas femeninas, también le sucede, ¿no? Entonces cuando se observa, eh, en la programación puede hacer cambios, bien, puede hacer cambios, es decir, puede fijarse, puede saber o tomar conciencia de cuál es la programación masculina, qué es lo que tiene, bueno, esto y esto, qué es lo que tiene la programación femenina, esto y esto, y tener las dos. Y podrían funcionar como complemento, por ejemplo, un hombre cuya crianza estuvo muy a cargo de la mamá, que seguramente eso le va a imprimir también muchas características de comprensión femenina. No estoy hablando, digamos, de Mm. orientación sexual, sino de su comportamiento. Así como una niña que tuvo muy fuerte la influencia del papá, tenían una buena relación, la programó más masculina. Ese masculino y ese femenino, así sea ella mujer y el hombre, pueden resultar un complemento. Claro que sí, O claro ahí, que sí. o ahí es complicado y hay que equilibrar. Claro, lo que sucede es que en las relaciones no hay matemáticas, pero sí es Ah, verdad que hay veces que en las parejas, también esto lo podemos ver en temas de parejas, sí, muchas se complementan porque quizás la mujer tiene la parte femenina muy desarrollada y el hombre tiene la parte masculina, entonces uno y otro se complementan. Pero también se puede dar el caso de que se junten dos personas que tanto la mentalidad masculina y femenina la tengan desarrollada y la otra persona también, y claro, también tengan ambos desarrolladas las dos, ¿no? Eh, Eso, claro, depende mucho de, claro, o sea, se puede, siempre y cuando no se sufra, digamos, porque claro, ahí puede ser la relación, una persona tiene, claro, la mujer tiene la mentalidad femenina y el hombre tiene la mentalidad masculina y eso por programación le viene bien. Es decir, en el sentido de que nosotros tenemos expectativas, ¿no? Y si la mujer tiene la mentalidad femenina y tiene la expectativa de que para ella, o la programación de que para ella una pareja tiene que ser un hombre 100% masculino, va a ser feliz con esa persona. ¿Bien? O claro. sea, sí, dime. No, pues que esto en contexto frente a ese primer antídoto para Mm, que en relaciones, porque supongo que hay otros más, pero creo que si resumo bien, el primer antídoto frente a ese pensamiento falso del daño, pues uno, estar abierto a hacerte preguntas de dónde viene el miedo, de dónde se origina, y tres, exacto. incluso entender la programación que tuvimos cuando estábamos pequeños, dónde se activan las heridas del alma y qué tal es mi comportamiento frente a la interrelación con otras personas, llámese de pareja, de Claro. negocio o en fin. Entonces, continúa, por favor, para cerrar ese primer punto del antídoto a esa falsa creencia de que nos pueden dañar o falsa creencia de vulnerabilidad. Claro, por eso las relaciones funcionan como espejos, ¿no? Porque a veces uno quizás se intenta observar, pero no, con su propia mente no llega, pero en la otra persona la otra persona se le puede mencionar o en relación se puede dar cuenta de esa programación si es masculina o femenina. Y una vez detectado el origen,
Es decir, la causa de ese daño, porque recordemos que esto venía, claro, de que estamos buscando de dónde viene ese daño, ¿bien? Como dijimos, que puede ser por programación o por rechazo en la familia, ¿no? Por el modelo de crianza, pero también detectar cómo se manifiesta el miedo al daño en la vida de la persona, ¿bien? Que ese sería el efecto. Es decir, detectar los miedos asociados. Por ejemplo, al conformar pareja, por ejemplo, es decir, se manifiestan relaciones de maltrato, ¿bien? Incluso también a nivel laboral. Recordemos un concepto fundamental. Quien cree en el daño, lo permite en su vida, ¿bien? Quien lo tiene en su mente, lo manifiesta. Y lo manifiesta justamente para trascenderlo, ¿bien? También evita ciertas personas y situaciones por miedo a ser dañado, ¿no? También tiende a quizás a desconfiar de las personas o el miedo a la pérdida, porque si pierde a una persona se siente como perjudicado, entonces piensa que puede ser dañado, miedo a la soledad, todo miedo asociado a que una situación X me ponga en peligro. Miedo a viajar en avión, miedo a ciertos insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto obviamente tiene que ver con, claro, es muy personal, digamos, cada persona sabrá en su vida cuál es el miedo que refleja ese daño, ¿no? Entonces, la primera técnica, la terapia reflexiva, donde vemos las causas y los efectos. Pero también hay otras técnicas prácticas, Sandra. Por ejemplo, la meditación de silencio, para simplemente conectar con la conciencia, es muy útil para vaciar la mente, bueno, para vaciar justamente esa programación, porque desde ahí incluso se puede observar la programación si la persona toma la práctica de meditar y vaciar su mente, porque recordemos antes lo que habíamos mencionado, para ver la programación, tanto masculina, femenina o mi programación, tengo que dejar un espacio entre la conciencia y la mente. Bueno, ese espacio entre la conciencia y la mente se logra justamente con la técnica milenaria de la meditación. Pero también está la meditación con afirmaciones que potencien la invulnerabilidad a nivel general y a nivel específico, es decir, el tema X, o sea, la herida emocional, ¿no? Es decir, ¿Cómo se potencia esa invulnerabilidad? Porque hay expectativas externas también. Muchas personas no hacen lo que realmente quieren o sienten por miedo a la desaprobación o a no cumplir esas expectativas externas. Entonces, esa invulnerabilidad, ¿cómo se potencia? ¿Cómo se forja para que la gente corte también con esa necesidad de aprobación externa permanente y empiece a hacer lo que realmente quiere hacer, lo que lo hace feliz, independiente de las expectativas que tengan otros sobre sí mismo? sí, a medida que la persona detecta que tiene la herida de la creencia en el daño y empieza a, por ejemplo, a hacer meditaciones y afirmaciones con mensajes para disolver esa herida de daño y comienza a creer en la invulnerabilidad y empieza a conectar con su conciencia, la persona empieza a sentir paz, se empieza a sentir muy pacífica. Entonces Liberación. ahí, liberación. Y ahí se genera el famoso contraste de lo que tú bien mencionabas. Las cosas, mensajes externos que dicen que, por ejemplo, esto se ve también en términos de la crianza, lo que estábamos hablando, cuando, por ejemplo, incluso también esto sucede mucho en mujeres, la sumisión, ¿no? La sumisión que tiene la persona justamente por miedo al daño, que puede ser de la pareja hombre, pero también esto se da en casos, en amistades. Vamos a ponerle la sumisión. Entonces la persona empieza a disolver esa creencia en el daño y a sentirse una conciencia invulnerable, y entonces empieza a darse cuenta y empieza a ver que en su vida esa sumisión se empieza a disolver y empieza a tener relaciones más igualitarias. Bien. Empieza a tener, y obviamente no tan dependientes, porque antes la persona sumisa dependía de la seguridad de la pareja, ¿no? Ajá. Entonces, cuando la persona empieza a disolver toda esa sumisión por el miedo al daño y a potenciar, como tú mencionas, a potenciar la invulnerabilidad, empieza a lo que se llama el empoderamiento.
empieza a empoderarse y empieza a tener relaciones más igualitarias, lo cual eso es muy sano, ¿bien? Porque no sufre en las relaciones, ¿bien? En todo tipo de relaciones. Entonces, bueno, una forma de potenciar bueno, eso es un ejemplo de un cambio que se puede dar cuando la persona empieza a sanar su herida de daño, su creencia en la vulnerabilidad.